Nosotros somos Alberto y Eva, trabajamos en Tilium desde hace unos 5 años, pero nos conocíamos antes de varios festivales, Albacete, Viñarrock, bueno, mucha movida. Así que terminamos trabajando juntos cuando ella me recomendó y me dijo, tú cámbiate de empresa, si está, es full remoto, tal, aprovecha el COVID, no sé qué. Y yo dije, vale. Eva, ¿te presentas? Sí, bueno, hola a todos, soy Eva, yo trabajo también, bueno, como decía Alberto, trabajamos en Tilium, estamos trabajando últimamente bastante con temas de IA, llevamos 5 años y bueno, pues un poco la presentación de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, pues vamos a ver un poco sobre todo los chatbots, porque ¿quién de vosotros ha interactuado por favor, si podéis levantar la mano, quién interactuó con un chat de una página web? Si podéis tener la mano levantada de quién ha tenido una buena experiencia teniendo una conversación, fantástico. Duro. Vamos a ver cómo podemos resolver eso, vamos a ver cómo el chatbot muchas veces no ve ni siquiera lo que estamos haciendo en la página web. Y bueno, pues sabemos que estamos en Coruña, puede que nos den una paliza, pero vamos a intentar, y por eso hemos tardado un poco más, configurar, porque vamos a hacer una demo en directo con la página web del Depor a ver cómo podemos mejorarla, ¿no? Entonces... ¿Hay alguien de analítica del Depor aquí? Vale, tápate los oídos. Hablaremos más adelante. Sí, pásame. Vale, el problema, el chatbot ciego. Al final, pásalo también. Ahí está. Entramos a una web, hemos interactuado 1000 veces, tenemos un perfil de usuario, hacemos un montón de tareas día a día, pero luego llegamos al chatbot y nos dice, hola, es que ni siquiera me dice mi nombre. Que eso ya está más trillado que trillín. Y es que no va a conseguir una conversión, no tiene memoria, no me conoce, no sabe mis preferencias y no vamos a conseguir nada. En plena época de la IA, ¿por qué estamos llegando a métodos tan rudimentarios, tan poco precisos, en algo que debería ser esencial? Que es convertir directamente, conocerme, darme una oferta que sea atractiva o que me interese. Si yo voy a una página como a cualquiera de zapatillas, ¿sabéis? ¿Quién hace running de aquí? Poquita gente. Pues hay tantos modelos de zapatillas para pronadores, gente que utiliza el talón, gente que utiliza la punta, el medio pie. Yo ya no sé ni cómo meterme a una página. Pero sin embargo, tú navegas, te mueves sin parar, buscas tu talla, de tu talla no hay, te vas al outlet, tampoco hay de tu talla, pero al final vas a interactuar con una UX agéntica, te vas a meter a hablar con el chatbot y vuelta a empezar otra vez, que soy de la 42, que corro de esta manera, que me gusta esta marca, que quiero una zapatilla de este tipo. ¿Cuánto tiempo gasta ahí? Por lo menos 20 o 30 minutos hablando con un señor para que luego me diga, como en la página web del Depor, en el ejemplo que tenemos, que nuestro asistente virtual no puede resolver tu duda. Pues menudo rollo. Si yo entro a la página del Depor, de hecho, que la actualizaron esta semana, ya nos buscaron un problema con la demo con eso, por cierto. Avisad con más antelación. Si yo me voy a las áreas VIP o a los abonos VIP y también visito las camisetas y luego me voy al chatbot, el chatbot no va a saber lo que he hecho, no sabe mis preferencias y simplemente me dice, ¿tienes alguna duda? Aquí están los abonos, aquí están las áreas VIP. Fin. Una experiencia de usuario para mí, en un caso de uso chulo, sería que yo he visitado estos sitios o yo visito la página de un jugador, de Jeremai o de Lucas Pérez, años anteriores, o del portero, que me recomiende un abono, que me haga un pack, que me meta la camiseta a la vez, un pack, abono más camiseta VIP, tal, 200 euros. ¿Te interesa? Te redirijo ahora mismo, con un agente humano incluso, te hago retargeting. De puta madre. Pero no es el caso. Entonces, queremos resolver esta falta de contexto y porque al final el problema que tenemos es que el 30% de interacciones se acaban escalando a un agente humano de igual manera, según Gartner. Luego la resolución en el primer intento es muy baja, un 10-25%, pero sobre todo, y yo vengo de soporte y como manager de soporte trabajamos con esto día a día, un 3,4 de 5 es bastante malo. Y ya habéis levantado las manos a quien no ha tenido ninguna interacción positiva con un chatbot. Y bueno, es que yo diría que sería un 1 sobre 5 y un 10% de satisfacción, ¿no? Con esas pocas manos que veíamos. Entonces, si el bot supiera lo que hacemos
y tuviese todos nuestros datos, nuestro perfil actualizado en tiempo real, pues seríamos mucho más poderosos. Al final es lo que queremos lograr. Y ahora vamos un poco con el cómo. ¿Cómo logramos esto? Pues matar moscas a cañonazos. No sé quién habrá visto el capítulo de la mosca Bart, pero al final es lo que, lo que te llega conforme a lo que tú quieres, ¿no? Realmente lo que queremos es, con pequeños cambios y atinando mucho con el contexto y el dato, mejorar lo que tenemos y acelerar. No quedarnos con algo, cambiando el modelo entero, cambiando toda la fundación de datos o el data layer para llegar a la mosca Bart, que se queda con todo lo malo de la mosca y lo malo del humano. Entonces, ¿qué tenemos? 3 capas de datos, un perfil unificado, lo que hace ahora mismo por 2 lados distintos. En el CDP vamos a tener el perfil y lo que estamos haciendo ahora mismo es la interacción que estamos teniendo tanto con la página, con el chatbot en tiempo real. Luego tenemos aparte el consentimiento en vivo, que lo hemos querido sacar un poco de la ecuación porque puede venir de distintos lados, incluso luego tenemos las típicas listas de exclusión y demás. Siguiente. Y hablamos un poco del CDP. Aquí, en este caso Tilium, nosotros trabajamos con Tilium, pero puede ser cualquier CDP, Adobe, Salesforce Marketing Cloud. ¿Quién ha trabajado con algún CDP? Manos. Bueno, poquita gente. Y escépticos del CDP. Gente que cree que un CDP realmente no aporta valor, no es útil. Manos. Ah, me estáis mintiendo. Yo trabajo con un CDP y he de reconocer que todos los casos de uso no son para el CDP, que incluso ahora mismo hay empresas utilizando VS, perfiles dentro del Data Lake para compensar esto. Pero en este caso funciona bastante bien, la verdad, porque puedes tener el perfil unificado y acceder a él de distintas maneras. Entonces, al final, hemos utilizado la herramienta de Moments API, que es una API, esta. Es un endpoint de latencia baja de unos 60 milisegundos donde le pedimos ciertos atributos al perfil del usuario para traérnoslos para tratar la personalización de la página, pero en este caso con un chatbot. Es un poco la evolución a la First Page Personalization clásica, pero aplicada con IA. Y aquí hay un poco de comparativa. Todos los CDP realmente tienen un punto de este tipo para coger el perfil del usuario, porque si no, ¿qué sentido tendría almacenar algo que luego no voy a usar? Entonces aquí una pequeña comparación con Segment, con el CDP de Adobe, Salesforce Data Cloud, HighTouch, que es bastante nuevo en Particle. Bueno, todos suelen tener sus puntos de API para este tipo de cosas. Sí que es verdad que luego está el tema del coste, de infraestructura. Cuanto menos milisegundos me proporciona esta respuesta, más pesado a nivel de arquitectura de construir por el equipo del producto, del CDP. En este caso, yo he trabajado con ellos y la verdad que es bastante complicado porque conseguir una respuesta de este tipo para muchos clientes a escala en 40-60 milisegundos de perfiles que están almacenados, en este caso en DynamoDB, en AWS, pues tiene su intríngulis, que se dice. Y vamos un poco con cómo resolvemos esto ya a nivel técnico, qué tenemos que hacer para pasarlo correctamente, para luego usarlo en una buena conversión, y os va a explicar Eva cómo funciona esto. Gracias. Bueno, al final lo que estábamos hablando, el canal de chat, el canal de IA, los próximos canales, o sea, las próximas interacciones que vamos a tener como seres humanos no van a ser a través de un canal tanto, o sea, bueno, van a aparecer nuevos canales, ¿no? Estamos viendo esos canales nuevos, esos canales, pues como puede ser el chatbot de voz, pero también estamos viendo cada vez más call centers que tienen esa interacción. Entonces, al final, es un poco cómo podemos resolver esto, ¿no? Desde que al final, la manera o lo que estamos viendo y lo que estamos implementando con bastantes clientes es ser capaces de, muchas veces, desde el momento en el que cierras la app, ¿no? Estás interactuando, comunicar de un canal a otro de la manera más rápida y de la manera más eficiente posible toda esa información de comportamiento que puede ser relevante pues, a la hora del Deport para vender abonos, a la hora de Iberia para vender billetes de avión o en una empresa como puede ser un retailer de zapatillas pues para vender más zapatillas, como decía Alberto, de mi talla, ¿no? Lo que hacemos al final es detectamos el evento, pues lo que hacemos es un trigger o podemos hacer determinados triggers en, oye, esta persona ha cerrado la app, esta persona ha interactuado de esta determinada manera. Y en ese momento, lo que hacemos en el CDP, he visto con muy pocas manos levantadas sobre qué hacemos, al final unificamos canales, unificamos toda la información, montamos un perfil unificado de cliente,
en el que decimos, oye, esta persona es Eva, es de Albacete, pero está mirando la web del Depor, le gustan los abonos y está mirando la parte VIP. Esa información se la mandamos vía ese endpoint que ha estado comentando Alberto directamente al LLM y ese LLM ahora tiene contexto. Es decir, ahora el LLM ya no va a ser un cerebro en un como en Futurama, ¿no? Las cabezas que están dentro de un bote que no tienen manera de actuar, sino que ahora ya sí que van a tener ese contexto y van a ser capaces de mejorar la respuesta. Vale, perfecto. Bueno, esto es un ejemplo, un ejemplo más, ¿no? Al final esto es un ejemplo de un caso de uso real que hemos implementado con un retailer. Que me levante la mano quien ha tenido la experiencia del primer chatbot. Fantástico. ¿Y del segundo? Perfecto, pues simplemente quiero que os quedéis hoy, o si me quiero ir con algo, es que se puede llegar a hacer este tipo de casos de uso. Simplemente el añadir contexto lo que nos va a permitir es terminar ese canal utilizar otros canales para terminar esa conversión, que puede ser otro canal, que puedo empezar una conversación por web y terminar la conversación por app, pero al final es tener esa conversación y ser capaces de interactuar con el LLM de manera que tenga ese contexto para acabar la atribución. Entonces, nada, vamos a verlo, vamos a ver cómo ahora lo que va a hacer Alberto es que va a entrar en la página del Depor. Por favor, no nos tiréis piedras después de este tal. Nosotros no subiremos a primera, vosotros sí, el Albacete todavía le quedan unos añitos abajo. Y bueno, como veis, pues básicamente lo que estamos haciendo es inyectar el tag de Tilium pues para recolectar toda esa información dentro de la página web del Depor, y Alberto lo que está haciendo ahora mismo es pues entrar en la página web, ver esos abonos VIP, entrar, interactuar con la página web y lo siguiente que vas a hacer, si no me equivoco, es... entrar en camisetas también, para que se quede con ese evento, que lo lanza... Bueno, esto lo lanza desde Google Tag Manager, pero hemos hecho una extensión para traducir los eventos de Data Layer de Google Tag Manager. Y si no hemos hackeado la página web del Depor, no os preocupéis, claro. Está todo bien, hemos inyectado un script, en el que básicamente con todo lo que ya está construido dentro de la página web del Depor, es decir, que ese dato ya está ahí, esa información y ese contexto ya está ahí, se está recogiendo, al final es cómo podemos utilizar ese dato que ya estamos analizando y traqueando pues para mejorar las respuestas del modelo, ¿no? Entonces, bueno, te has dado una buena vuelta por la página del Depor, ¿no? Sí, me ha tenido que coger bastantes audiencias que se guardan en el perfil de usuario en tiempo real. Justo lo que estamos haciendo pues al final es recoger toda esa información y decir, oye, como habéis visto antes en la página web del Depor, si le pregunto qué es lo que necesito, pues directamente te dice, oye, pues contáctanos por email. En este caso lo que estamos haciendo es que hemos cogido el identificador del email haseado, ¿vale? Y en el momento en el que... Perfecto. En el momento en el que nos logamos o damos ese identificador, esto básicamente porque está funcionando en local, pero podría funcionar en la página del Depor, es que automáticamente me está reconociendo pues, esa información de que he estado buscando, que soy un visitor VIP, que he estado buscando abonos de fútbol, y en el momento en el que digo, oye, dame alguna recomendación en base a abonos de Furbito, pues automáticamente, como veis, a ver, es una demo muy sencilla, pero lo que estamos siendo capaces de hacer es que estamos utilizando esa navegación, ese comportamiento en tiempo real de qué está buscando la persona para ser capaces de personalizar mucho más. Oye, pues eres VIP, te voy a ofrecer el mejor abono y voy a sacar la mayor rentabilidad de ti porque es precisamente lo que necesito. Y ya no es solo tanto conversión, sino la user experience, porque como todos habéis visto al principio de la conversación, cuando hemos vuelto cuando hemos preguntado, oye, ¿quién ha tenido esta experiencia? La experiencia no suele ser buena, el CSAT suele ser bajo y ese dato ya está ahí, ¿no? Entonces, pues, para mí yo creo que lo importante es que ese contexto, cuanto más se exponga y de manera más rápida y tengamos esa información, al final, como decíamos también en el Ágora, ¿no? Es tu esencia, no te va a contestar una cosa, no va a contestar una cosa aleatoria, va a contestar con la esencia de qué es lo que has buscado, del contexto que tú tienes y de cuál es tu intencionalidad en tiempo real. Entonces, pues nada, eso es un poco otro de los casos de uso también. Bueno, pues al final utilizar cupones para terminar la compra por un determinado canal. Y para mí, bueno, pues creo que yo el otro día se lo decía a mi padre porque me dice, no, la IA. Digo, mira, papá, tú antes mirabas
el catálogo de... Tú antes mirabas, te llegaban el catálogo, ¿no? Luego mirabas los anuncios en publicidad, en el periódico, luego tenías el teletexto. Los chatbots, todo esto que muchas veces nos genera mucho conflicto o mucha reticencia, al final van a ser canales que van a ir evolucionando y que tenemos que aprender a convivir con ellos y que, bueno, pues si le podemos dar esa esencia y sobre todo con esa información que ya estáis recolectando seguramente si todos trabajáis con analítica o mucha gente de aquí trabaja con analítica, ese dato está disponible y seguro que lo podéis utilizar pues, para este tipo de casos de uso. Entonces, antes de terminar, 3 cosas que se aplican a cualquier proyecto. Bueno, el dato en tiempo real yo creo que cada vez es más importante. Yo esta mañana cuando hablábamos, ¿no? Los modelos predictivos, los primeros que se inventaron fueron los de tiempo y bueno, ayer ponía que llovía, entonces bueno, podemos ver que todavía alucinan y es importante levantarte por la mañana y abrir la ventana para ver que en Coruña hoy hace sol. La segunda, la personalización sutil gana la explícita, es decir, oye, no utilicemos el dato en plan, oye, que sé que has visto el modelo de zapatilla de zapato pronador, sino vamos a utilizar ese contexto para ayudar al cliente a lo que necesite. No siempre va a ser una compra, puede ser una petición de información, puede ser determinada información que vamos a ir recogiendo. Y por último, pues empezar pequeño, ¿no? Al final, yo lo que recomiendo mucho con los clientes es vamos a empezar con un canal, un caso de uso, un cliente, oye, ¿qué necesitas? Cuando haya un cuando haya un carrito abandonado, vamos a hacer esto, perfecto. Y a partir de ahí vamos demostrando valor y vamos escalando. Y al final los números van hablando solos. Si somos capaces de simplemente mejorar esa experiencia de cliente a la mitad de la gente que ha bajado la mano al principio de la conversación, yo me doy con un canto en los dientes. Así que nada, muchísimas gracias y espero que os haya interesado y que haya sido útil. Fantástico, chicos. ¿Ronda de preguntas? Sí. Quería añadir también que esto al final es un flujo que no termina, en el cual este chatbot, igual que los que podáis implementar con N8N, LangChain o otras plataformas o otros agentes, también tenemos que medirlos. No podemos perder también esa parte de datos que necesitamos, como hemos comentado comentaba Laura antes, el nuevo paradigma, cómo traqueamos los eventos que luego estamos lanzando también del chatbot. Al final, lo que hacemos también en esta parte es que lanzamos todos los eventos y los volvemos a ingestar en el CDP para tenerlo centralizado. Luego, a lo mejor también nos pueden llegar eventos de CRM importados mediante un CSV, a lo mejor más rudimentario, sí, pero esto sigue funcionando. Y al final, el CDP en el centro o un sistema de OVS, otra arquitectura interesante que podemos comentar después en las cervezas, pues eso yo le veo bastante potencia porque al final lo tienes todo en ese sitio, puedes recurrir al perfil, tirar distintas APIs y muchas automatizaciones que nos van a ayudar a cambiar de era, yo creo. Justo, al final, tratada la IA como un canal más, si me puedo quedar con algo, es tratada la IA como un canal más y utilizarlo pues, no solo para que dé contestaciones, sino que para que haga acciones como, pues, oye, mándame por correo electrónico las diferentes ofertas. Al final es un canal más. Muy bien. Enhorabuena, chicos. ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿qué? Hola, probando. Sí. Antes de nada, gracias por la charla, muy interesante. Y me surgen solo un par de dudas. La primera sería, a nivel de privacidad, ¿qué tipo de consentimiento se tiene que pedir al usuario para poder recopilar esos hábitos de navegación, esas preferencias, etcétera, etcétera? Muy buena pregunta. Si solo son un par de dudas con las que te vas, bueno, no me doy con un canto a los dientes también, me vuelvo tranquila. A nivel de privacidad, bueno, pues como hablábamos, ¿no? Al final nosotros en el CDP lo que hacemos también es unificar todos los consentimientos en tiempo real. Ya qué consentimientos o cómo recojan los consentimientos, te diría que depende mucho del DPO, con quien trabajes. Si trabajas con un banco, te va a decir una cosa. Si trabajas incluso tenemos clientes que nos dicen, oye, pues yo solo quiero trabajar con cliente que se haya logado, que haya dado su correo electrónico. ¿Por qué? Porque ha aceptado unos términos y condiciones. Hay otros clientes que te dicen, no, yo con la cookie me vale y le tiramos. Ya depende mucho de lo que diga tu DPO. Yo no me voy a mojar en temas GDPR. Lo que veo es que, claro, la funcionalidad se ve mermada si el usuario no te da consentimiento expreso. No, correcto, no funciona si el usuario no te da consentimiento. Y la segunda pata que va a colación de esto, pues sería el tema del seguimiento multidispositivo de esos usuarios.
Si no está logueado, lógicamente no lo podéis... Si no está logueado, bueno, nosotros sí que, Mejor, o sea, también depende un poco, yo creo que de la herramienta con la que trabajes, nosotros sí que como usuario no logado lo que hacemos es que le damos un Visitor ID a la cookie y esa persona, ese Visitor Identifier se va refrescando hasta cada 13 meses y entonces, bueno, si en algún momento en esos siguientes 13 meses vuelve, lo refresco y aguanto otros 13 meses hasta el momento en que me dé algún tipo de PII, que ahí es cuando unifico toda la información con el comportamiento que ha tenido, no solo cuando se loga, sino desde aquí antes que se ha logado, toda esa información la hemos ido recopilando. Eso También luego tenemos casos de Device ID, de móvil, como has dicho, multicanal, y hay muchas maneras. Al final, en este caso, si es aceptación de cookies y el login a través del login de la liga, con luego Gmail, para tener este caso de uso. Pero ya no me meto en más temas GDPR, pero sí me voy por eso. Sí, no. Estupendo, pues muchas gracias por el trabajo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Por ahí? Por aquí, Pablo. ¿Eh? Por aquí, Ahí. por aquí. Esta chica de aquí. Gracias. Muy interesante la charla. Tenía dos preguntas. Una es si estáis midiendo de alguna manera el correcto nivel de personalización, porque, por ejemplo, dabais el ejemplo de Hola Marta o el nombre que sea, pero me pregunto si como usuario, teniendo en cuenta experiencia de usuario, si yo estoy haciendo algo en la página web en un momento determinado, entiendo que la herramienta esté aprendiendo de mí. Pero si, por ejemplo, no accedo a esa misma página web en 2 meses, puede ser incluso, sabe, resultar invasivo que se acuerde de algo. A lo mejor ni siquiera me acuerdo de lo que he hecho yo en la página web previamente. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es más si en el contexto este de personalización estáis también aprendiendo el cómo habla el usuario, es decir, su tono de voz, y la herramienta responde en función de eso. Y si es así, si lo estáis midiendo, ¿cómo funciona? Si funciona bien o no. La primera pregunta, en realidad los Visitor Prof, los perfiles de usuario, tienen una fecha de expiración que suele ser unos 35 días, aunque puede ser ampliable según regulación hasta unos 365, un año, vaya. Y a partir de ese periodo, que va según los contratos también con cliente y sus regulaciones, pues se borra y ya no reconocería toda esa interacción que has tenido anteriormente, a no ser que la vuelvas a ingestar de alguna manera o puedas realizar una activación con alguna vista de BigQuery o demás, que ya hemos visto algún caso que funciona bastante bien. Al final, no es solo el CDP, te puedes apoyar de otras arquitecturas, de un data lake y hacer algún tipo de vista para poder alimentarlo de otra manera. Aquí creo que es importante también justo lo que decías. Oye, no es lo mismo Alberto hace un año que tenía la rodilla rota y no podía casi andar que ahora que quiere jugar al baloncesto y no bebe y es súper sano, ¿no? El contexto... De momento. Bueno, igual en las cervezas hoy sé que se anima, ¿no? Pero la vida cambia, nosotros cambiamos y tenemos que ir contestando. Y por eso yo decía también al final como aprendizaje que es importante, lo primero, no ser súper explícito y decir, oye, aquí tienes la última zapatilla, toma, en la cara. No hay que hacer eso. O aquí tienes el abono, toma, en la cara. Hay que ser sutiles. Pero también es importante saber que el real time importa y el real time importa más que nunca. Porque yo, por ejemplo, cuando estoy, y siempre hago esta comparativa del real time, yo no sé cuántas veces os habéis vosotros cambiado de compañía telefónica, pero es un cambio que literalmente ellos son súper conscientes de la importancia que tiene el real time en ese momento y hacer el cambio, porque saben que si te llaman en las siguientes 24 horas, probablemente te hayan perdido, ¿no? Entonces, al final, ese contexto, cuanto más refrescado y cuanto más en real time, mejor. Siempre, pues, teniendo en cuenta los costes de cuánto te vale también exponer un perfil de usuario vía API, ¿no? Entonces, al final, es un poco entender cuál es el caso de uso y ir midiendo poco a poco, porque estamos en la jungla, vamos con machete y tenemos que ir viendo esto. Y en cuanto a medición, sí que cada vez hay más benchmarks. Como decíamos, nosotros podemos trazar todo lo que son las customer actions, todo lo que es toda la interacción, lo mandamos de vuelta a CDP unificado con el perfil de cliente y eso sí que lo podemos utilizar pues, para luego utilizarlo con testing de benchmark de mercado para ver si están funcionando bien los agentes. Tiene mucho sentido además el punto del aprendizaje porque yo estoy teniendo muchos problemas a la hora de identificar sentimiento de conversaciones y ponerle puntuación a esas conversaciones. Por ejemplo, en soporte, en un ticket entero que tenemos con un cliente, a lo mejor 30 emails, es muy difícil de medir. Y hay sistemas que lo están haciendo, aprendiendo, pero es un reto ahora mismo, hay que reconocerlo. Y yo entiendo que mejoraremos, pero al final tenemos que aprender.
hay que mejorar ese dato, no podemos quedarnos solo en la superficie. Lo que sí que se está haciendo ya es que la IA se está empezando a adaptar emocionalmente a cómo tú te encuentres. O sea, no sé si lo habéis visto, pero sí que últimamente los agentes cada vez más intentan ser más humanos e intentan adaptarse al tono. Yo lo veo mucho sobre todo en tema de voz. Yo estoy trabajando últimamente bastante con voz y en voz sobre todo sí que estás viendo cómo en tiempo real son capaces de entender cuál es el sentimiento y añadirlo. Pero eso es una cosa que está evolucionando ahora. Entonces, igual, estamos a machete en la jungla. Gracias. Así. A vosotros. Una última pregunta, si alguien se anima. Por ahí, Chema. Quien queráis. ¿Quién era entonces? No. Que no sé. ¿Qué más había? Otro por ahí. Bueno, si son rapiditas, metemos las dos, no pasa nada. Y intentaremos no dar mucha chapa, Venga. perdón, que yo me enrollo como una La persiana. chapa luego, sí, damos la turra que queráis. Sí, dale. Muchas gracias. Nada, la mía es súper rápida. ¿Cómo monitorizáis y, bueno, me refiero un poco a la parte de logs, ¿no? ¿Cómo tratáis esa información y cómo aprendéis de cómo está funcionando el sistema? Justo, Gracias. pues, bueno, nosotros al final lo que tenemos es que le mandamos esas llamadas de vuelta a lo que es el CDP nuestro, ¿vale? Y desde ahí pues lo disponibilizamos en bases de datos y a partir de ahí pues hay benchmarks de mercado, pues por ejemplo el que utiliza Anthropic, que es el Tau Bench, pues utilizar, bueno, no lo utilizamos nosotros, vemos clientes que lo que hacen es que utilizan todo ese log monitoring para luego disponibilizar el CDP. Al final es una plataforma que manda y envía y recibe datos, ¿no? Pues lo mandamos de vuelta a un data warehouse donde ahí ya pues, se pueden hacer todos esos tests con historias reales y con comportamiento real de lo que es el chatbot. Luego tenemos una automatización también para eso, para chatbots en soporte, que se está poniendo muy de moda ahora, que es muy sencillo. Al final no tiene conocimiento el chatbot, no sabe lo que le estoy diciendo, mando una notificación, tiro un flujo en otro sistema que me crea un artículo o me lleva a un humano que me cree un artículo de conocimiento para volver a alimentar ese chatbot y que en la futura interacción sí que me pueda responder correctamente. Entonces, con el tiempo, pues vas apilando artículos, apilando conocimiento para luego que siempre tengas algo en la siguiente interacción y no perder al siguiente cliente. Vale. Vale, pues, no sé si Laura quiere ¿quieres meter ahí hablar? la última pregunta. ¿Nos vamos? También estaremos de cervezas, estamos aquí hasta el Eso. lunes. Mañana Hemos venido también, de disponibles, vacaciones. 100%. Vale. Sí, si hay que estar, se está. Bueno, espera, disclaimer. Clarity también tiene un agente de estos, entonces por eso tengo como opiniones profundas. Claro, en el fondo aquí hay dos casos de uso muy claros. Está el agente de ventas, ¿no? Y el agente de soporte. En el agente de ventas tú puedes vender un poco peor, pero en el agente de soporte, si el agente es incapaz de ejecutar la acción que hace falta, nos hemos ido un poco a la mierda. Entonces, ¿dónde está vuestro punto de corte en cuanto a un agente que es capaz de ejecutar ciertas acciones? Pues crearme tickets, arreglarme cosas. En vuestra experiencia, ¿cuánto es el mínimo para que esto sea aceptable? Yo creo que tu primera interacción en la que desees que se lance una herramienta o mediante MCP o un flujo en este caso, tiene que ser precisa y al menos identificar de manera precisa lo que quieres. El problema es cuando tienes tantas tools que puedes usar que puede identificarse de manera incorrecta lo que quiere el usuario. Y ahí el feedback va a ser muy malo. Entonces tenemos que ser muy precisos y decir explícitamente a la IA que solo responda en ciertos casos. A veces incluso simplemente generando condiciones rudimentarias que sean en estas palabras clave exactas en estas frases. No me intentes detectar un sentimiento porque a lo mejor lo vas a hacer mal. Y entonces estoy completamente de acuerdo en eso. Hay que ser muy precisos. Es el último principio del que hablábamos. Empieza con caso de uso pequeño, algo preciso en lo que sepas que vas a acertar y luego escala porque te puedes equivocar a largo plazo. Y sobre todo lo que decíamos, ir evolucionando poco a poco, ¿no? Porque al final es como... Es igual que un empleado. La IA la tienes que tratar como un empleado, ¿no? Al final, al principio tú le das así de documentación y le dices, vamos, yo cuando entré a trabajar me cogieron y me dijeron, aquí tienes el manual de SAP, 400 páginas, ponte a leer, enhorabuena, bienvenida. Eso ha evolucionado mucho, pero al final la IA va a fallar, pero va a fallar una vez. Una vez has detectado el error, muchas veces es muy fácil. Y con un humano, por ejemplo, es mucho más difícil, sobre todo en casos de soporte. Una vez has detectado ese error una vez, no, sabes que ese error no va a volver a ocurrir. Sin embargo, en casos de uso con un humano de verdad,
un humano de verdad como yo puede levantarse, tener un mal día o tener un buen día o tener una buena noche de antes y a lo mejor no ser tan eficiente, ¿no? Eso es una cosa que bueno, va evolucionando y yo seguiré evolucionando y enseñando. Tengo un ejemplo muy bueno de esto, además. Me dejó tirar el coche hace 2 años yendo a un festival. Llamo al seguro y el seguro me atiende con un robot automático. Muy bien. Yo pido un agente humano, tuve que pedirlo, creo que fueron 26 veces. Siempre creo que también tenemos que tener un proceso de fallback, un salvaguarda para poder asegurar que en caso de que vaya mal haya otro flujo en el que me pueda atender un humano. Entonces, eso siempre ahorra bastantes problemas. Al final es convivencia. Muchas gracias.